puedo denunciar que el viernes pasado, cuando me dirigía a la ciudad de Puerto Ordaz en un acto que íbamos a tener con Andrés Velázquez y Corina Lloris allá en la ciudad de Puerto Ordaz con los trabajadores, fui retenido ilegalmente en Maiquetía por un lapso de 1 hora. Esta es la segunda vez que me retienen en Maiquetía porque, según los funcionarios, yo tengo una alerta roja que, a nuestra manera de ver, pues significa que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y los derechos políticos de los ciudadanos. He acudido a este tribunal, esta es la cuarta vez, la primera vez estuve solicitando que se cerrara el caso porque ya yo he cumplido con la pena ilegal, inconstitucional que se me impuso, y luego, producto de que no tengo hasta ahora no tengo ninguna respuesta, me acogí pues a la ley de amnistía, exactamente dentro de los lapsos antes de que ilegalmente y constitucionalmente Delcy Rodríguez anunciara su eliminación. Yo quiero dejar constancia que nosotros seguimos pues luchando para que en el país se recupere la libertad y la democracia. Esa ley de amnistía, como muchos lo han dicho y como también lo he venido afirmando, es una ley discriminatoria, selectiva, es una ley chucuta que al final de cuentas no le otorga la amnistía a los presos políticos en Venezuela. De los más de 10.000 presos políticos que han recibido amnistía, la mayoría de ellos tiene regímenes de presentación, es decir, que no es una amnistía plena, no es una libertad plena la que se le concede. Eso es como una especie de espada de Damocles de mantener pues amenazado a la dirigencia política para callar su voz frente a las atrocidades que se han cometido en el país. Yo quiero dejar muy bien sentado que nosotros vamos a continuar con nuestros reclamos, con nuestras denuncias, y vamos a continuar luchando para que en el país se restablezca la democracia y se restablezca la libertad. Alfredo, pareciera que el gobierno de Delcy Rodríguez y su hermano trata de distraer, ¿no?, al ciudadano con algunas cosas. Este fin de semana hubo un ejercicio militar de Estados Unidos en territorio venezolano, ellos lo aprobaron y por debajo van sucediendo este tipo de cosas, quitan la ley de amnistía, prometen excarcelaciones que no se dan. Además acaban de firmar la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y suben el número de magistrados. Entonces quiero tu opinión sobre eso, ¿no?, sobre esa distracción al ciudadano. Bueno, eso es la práctica de los Rodríguez, el Rodrigato como se conoce actualmente, tratando de ganar tiempo, de distraer a los venezolanos en su demanda fundamental que en el país se produzcan elecciones presidenciales libres. Ellos lo que buscan es mantenerse en el poder hasta el 2030, para eso apelan a todas sus artimañas, artificios políticos, jurídicos, para permanecer y perpetuarse en el poder, que ha sido siempre el objetivo supremo de esta banda de delincuentes que asaltó y usurpó el poder en Venezuela. Y ahora pues yo digo que lo que ha ocurrido en el país es que se ha develado la estafa política más grande que se le ha hecho a pueblo alguno. Estos señores que decían que iban a defender a los pobres, que iban a defender a los trabajadores, prácticamente lo que han hecho es destruir todo lo que es el sistema de seguridad social de los trabajadores. Nos han empobrecido a todos. Estos señores que levantaban su discurso contra el imperialismo norteamericano, que hablaban de que si entraba algún gringo a Venezuela se iba a ir en una bolsa negra. Entonces resulta que ahora vemos pues cómo el tutelaje, cómo están totalmente arrodillados, y ese discurso antiimperialista pues prácticamente ya no existe. Este es un régimen tutelado, un régimen arrodillado, un régimen que violó la soberanía popular, que han traicionado lo que son los intereses de la República, los intereses de todos los venezolanos. Por eso debe salir. Yo creo que lo que nos corresponde a todos nosotros, a toda la dirigencia política, es continuar luchando, movilizándonos para acelerar que estas tres fases definitivamente se aceleren y logremos estas elecciones democráticas con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el anhelo fundamental de todos los venezolanos. Ahora, volviendo al tema de los presos y lo que está ocurriendo usted también, porque hay muchos que están en porque no pueden salir, no pueden salir al exterior, es el caso suyo, no se
lo detienen o por otro lado hay un retardo procesal que también tiene que ver con usted. Ese mismo procesal es el que están denunciando en la cárcel en Barinas, donde hubo un motín y están denunciando que, bueno, que hay presos ahí que tienen 3 años que ni siquiera han ido a la primera audiencia de presentación. Además de eso, dentro de esa cárcel también hay presos políticos, según lo que nos decía el abogado Eduardo Torres. ¿Cómo ve usted? Bueno, yo creo que lo importante del 3 de enero, después del 3 de enero, es que se ha venido desmontando todo el discurso del régimen, se ha venido develando las atrocidades que han cometido a lo largo y ancho de sus años en el poder. Hemos visto pues que aquí se han violado los derechos humanos, aquí se ha asesinado a venezolanos por el solo hecho de protestar. Lo que ocurrió en el 2017 fueron más de 200 venezolanos que cayeron en las calles de este país, sobre todo jóvenes que lo único que hacían era luchar por recuperar su libertad y su democracia y tener un mejor futuro. Y lo que estamos viendo ahora, pues lo que ocurrió con la señora Carmen Nava, bueno, que también producto del dolor, del sufrimiento, una vez que conoció que su hijo había sido asesinado producto de las torturas, bueno, esa señora también fue víctima del régimen. Es decir, que todo lo que está ocurriendo demuestra aún más la necesidad de un cambio político en Venezuela. Que los Rodríguez siguen violando los derechos humanos, que aquí se sigue violando los derechos humanos, que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, quien es el capo mayor de la dictadura, Padrino López, que aún continúa dentro del poder, son artífices pues de la violación de los derechos humanos. Lo que ocurrió en Barinas demuestra pues las atrocidades, lo que significa pues estar preso en Venezuela. No solamente los presos políticos que hemos vivido en carne propia, lo que significa esas atrocidades, sino cualquier preso, cualquier preso. Los únicos que se salvan en su mayoría es la cúpula del régimen. Ellos sí viven bien, tienen todas las condiciones. Bueno, para ellos sí existe respeto, mientras para la inmensa mayoría del pueblo venezolano hay un irrespeto enorme y de violación a los derechos constitucionales. Y eso pues forma parte de toda esta lucha, que es lograr que en Venezuela haya democracia, haya respeto a los derechos civiles, que nunca más en Venezuela haya un preso político por el solo hecho de disentir con un gobierno de turno. En esa cárcel, mujeres y hombres ligados por los gases lacrimógenos. Bueno, pero ahí vemos, pues, o sea, que en vez de buscarle una solución al tema del hacinamiento, a la violación de los derechos humanos en la cárcel de Barinas, en vez de buscar una solución, lo que se hace es reprimirlos. Y eso es la actuación de lo que es el sistema carcelario en Venezuela. Aquí lo que se denomina como cadena de mando, como por ejemplo el caso de la señora Carmen Nava, bueno, no ha sido tocado. Aquí, la cadena de mando está clarita en lo que ocurrió con los presos políticos y especialmente con Víctor Hugo Quero y con la madre de Víctor Hugo. La cadena de mando está clarita. El primero que debe ser enjuiciado es Diosdado Cabello, que es ministro de Interior y Justicia, que desde el 2017 impuso en Venezuela la terrorífica Operación Tuntún, donde él, con esa operación, violó los derechos humanos, aterrorizó e impuso un régimen de terror en Venezuela, y ahí está. Uno de los primeros que debería ser destituido de este régimen transitorio y tutelado es Diosdado Cabello, y debe ser enjuiciado. Diosdado Cabello debe ser enjuiciado porque es uno de los artífices de toda la violación de los derechos humanos que ha ocurrido en Venezuela. Y ahí está. Bueno, según dicen, pareciera pues que tras bastidores está tratando de salvarse, haciendo negociaciones con el gobierno norteamericano. Pero el pueblo venezolano está sumamente claro de quiénes son los que representan a esta dictadura y quiénes son los que han cometido todas estas atrocidades a lo largo y ancho de que ellos están en el poder. Alfredo, el viernes y el sábado hubo una reunión en Panamá donde estuvo María Corina Machado y ustedes, la Causa R, tuvieron una representación allí. ¿Qué nos puedes decir de esta reunión, de lo que se discutió allí? María Corina dice que será la candidata presidencial en ese eventual proceso electoral que se deba realizar acá en Venezuela próximamente, pero además había algunas caras allí que también fueron, digamos, sujetos a críticas acá en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo creo que la totalidad de los factores políticos que estuvieron ahí presentes reconocen el liderazgo de María Corina. Yo creo que lo más importante de esa reunión es que todos, absolutamente todos, dicen que la candidata en unas próximas elecciones en el país es María Corina Machado. Yo creo que María Corina Machado ha logrado unificar al país entero, por supuesto a factores políticos. Seguramente pues hay algunas observaciones y críticas que son normales pues en procesos de unidad nacional. Eso es normal no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Pero lo más importante es que no perdamos el foco. El objetivo fundamental, que es lograr las elecciones en Venezuela con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se está proponiendo que sea un Consejo Nacional Electoral provisional, ad hoc, con gente honorable, por supuesto con el empuje del gobierno norteamericano. Ese poder electoral ad hoc o ese CNE ad hoc sería el encargado de realizar las elecciones presidenciales. Fundamentalmente elecciones presidenciales. Ahí todos coincidimos que lo fundamental, lo principal, lo primero en Venezuela es hacer elecciones presidenciales. No andamos buscando otro tipo de elecciones que son las que pretende impulsar el régimen y sus aliados de la falsa oposición de distraer por la vía de elecciones regionales y municipales. Nosotros lo que queremos es elecciones presidenciales porque ya este pueblo se expresó el 28 de julio del 2024.